Hoy día pido a Alejandro que se acerque. Muchas gracias por venir a visitarnos. Y bueno, Alejandro es un hermano de la iglesia en Granollers, una iglesia que tenemos mucha comunión, aunque tú no te des cuenta. Tenemos mucha comunión con los de Granollers, en Camí Bay. Y bueno, te encargamos que le lleves saludos allí a los hermanos. Pero él, bueno, nos va a exponer ahora un tema que es muy importante, especialmente en esta época donde los vientos liberales están empujando mucho a la iglesia, y te dejamos para que tú nos expliques lo que el Señor te ha puesto en tu corazón. Gracias. A ver, no sé, ¿sí? ¿Me oís bien? Perfecto. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por la invitación. Para mí es un verdadero honor y un privilegio el poder estar aquí delante de vosotros hoy y compartiros este mensaje. Sí. Mientras él exponga, por favor, ve pensando preguntas sobre lo que él está exponiendo, porque al final tendremos un breve tiempo de hacerle preguntas sobre lo que nos va a explicar Alejandro. Pero como no podemos repartir ni boli ni papel, por favor, piénsalo mentalmente que lo vas a hacer a micrófono abierto, y entonces prepárate la pregunta en tus notas, así él te la puede responder. Sí. Teníamos la... bueno, necesito el móvil. Sí. Bueno, primero me presento. Bueno, me llamo Alejandro, ¿vale? Y yo soy de Alicante y allí estudié química y después me formé en Alemania, en Inglaterra también. Y bueno, y estuve trabajando aquí en España durante 10 años en la industria farmacéutica, y ahora últimamente estoy trabajando en una pequeña fábrica de plásticos ahí cerca de Granollers, en la Roca del Vallès. Estos de aquí son mis 4 hijos que vienen conmigo para hacerme apoyo hoy, que estamos aprovechando que es nuestro último día de vacaciones, ¿verdad? Y bueno, yo me bauticé en Inglaterra allá por el 2003, y desde hace unos más o menos unos 5 o 6 años me dedico a difundir este tipo de información científica por mi trasfondo, que es científico, y por mi conocimiento en inglés, y bueno, porque noté que el Señor me había puesto a mí encargado pues de este trabajo, de este ministerio, de compartir esta información con los hermanos principalmente, ¿no? Porque tiene que ver con el libro de Génesis, pero sobre todo con la doctrina de la autoridad y la inerrancia de la Biblia. Y bueno, ¿y por qué me dedico a esto? Empezamos. Ahora os voy a enseñar un gráfico en el que fue sobre una encuesta que se hicieron a estudiantes de la escuela dominical. Y no. Bueno, pues voy de memoria. Se hizo una encuesta a muchos estudiantes de escuela dominical y se les hizo la pregunta: ¿qué es lo que te ha hecho dudar a ti más de la Biblia? ¿No? Y entonces, pues bueno, pues había diferentes respuestas. Pues alguno decía, bueno, es que hay muchas normas, o es que no se entiende, pero una proporción muy grande de los estudiantes decía que, claro, no se creía que la Biblia, que la Tierra tuviera menos de 10.000 años, porque esto va en contra de todo lo que le enseñaban en la clase de historia, en la clase de biología, etc. Y eso era lo que más le hace dudar a un estudiante de la escuela dominical. Y yo con este dato me siento particularmente identificado, porque yo precisamente cuando yo estudié en un colegio privado, unos salesianos, católico, en Alicante, y yo por aquella, cuando tenía más o menos la edad de mi hijo Joel, un poquito más joven, pero ya me empezaba yo a dar cuenta de que no casaba lo que decía la Biblia con lo que te decían en la clase de historia o la clase de religión, cuando empezaban a hablar de la prehistoria, de los simios, etcétera. Yo decía, bueno, ¿y esto esto no es lo que me están contando en la historia de la Biblia? Entonces yo ahí empecé a tener mis dudas sobre si yo me podía fiar
de aquello lo que ponía en la Biblia, si era realmente simplemente un libro muy antiguo o si o era realmente lo que me decían que era palabra inspirada, ¿no? Sí. Vale, fenómeno. Perfecto, muchísimas gracias. Esto ya lo hemos hecho, ¿ves? Vale, pues hoy en día también en los medios de comunicación vemos pues un ataque, una puesta en duda de todo lo que viene en la Biblia. Pues en esta publicación de aquí, a ver, ¿ves? Vamos a ver. Se nos dice, bueno, ¿las Biblias son hechos o son historias, o es una ficción? Nos hablan de los mitos, ¿no?, que hay en la Biblia, cuánta historia hay en la Biblia. Y bueno, vemos que ¿cuáles son los mitos? Los mitos, perdonadme porque con esto no lo controlo yo muy bien, el tema de las diapositivas, pero lo conseguiremos. El mito se considera la historia de la creación, un mito. Adán y Eva se considera un mito, la historia del diluvio como un mito, incluso el arca de la alianza. Todas esas son historias que se encuentran, muchas de ellas se encuentran en los primeros capítulos de Génesis, que se consideran que realmente no fueron hechos históricos, sino que son unas historias que nos pueden traer algún tipo de enseñanza, digamos, de tipo moral o ético, ¿no? Pero la pregunta ¿es cierto que este conocimiento científico haya dejado la Biblia actualmente desfasada y que haya demostrado que la Biblia no está conectada con la historia real del mundo, ¿no? Entonces, hay dos maneras de ver el mundo, que es básicamente el modelo de la creación o el modelo de la evolución. O bien hubo un Dios creador que creó todo y que ha formado el mundo tal y como lo conocemos hoy, o de alguna manera las cosas se han ido haciendo a sí mismas por el paso del tiempo, no haciendo necesario la agencia de un ser creador omnipotente. Entonces, el modelo de la creación es el que viene en la Biblia, es el que explica claramente Génesis, en el cual Dios creó a la Tierra y el universo en 6 días. La Tierra tiene aproximadamente unos 6.000 años. Si leemos si hacemos la cronología de la Biblia, en particular nos ayudan las edades de los patriarcas, porque se cita en la Biblia cuándo tuvieron el primer descendiente y cuándo fue la fecha de su muerte. Y es posible construir una cronología según la cual la Biblia tendría aproximadamente unos 6.000 años. Un factor también que es muy importante es que en la Biblia se nos dice que la muerte no es algo, por así decirlo, natural, sino que la muerte viene a causa del pecado del hombre. A causa del pecado del hombre, la creación perfecta se degrada, se degenera, y es la causa de la muerte, que es no algo natural, sino el postrer enemigo. Y algo muy importante que también se nos cuenta en Génesis es que por la maldad del hombre, Dios emite juicio sobre la maldad del hombre y acaba con la vida de toda la tierra, excepto de aquellos que son guardados en el arca. El hombre fue creado, por tanto, a imagen y semejanza de Dios, y es un Dios creador el responsable, el agente de haber causado el mundo y tal y como lo conocemos. Por el contrario, en el modelo de la evolución, el universo empezaría hace muchísimo tiempo, hace unos 15.000 millones de años. Hace 4,6 mil millones de años se formaría la Tierra y el sistema solar. Mucho más tarde se empezaría a formar las primeras formas de vida en la Tierra y los humanos, nosotros seríamos unos seres evolucionados a partir de criaturas similares a los primates. En este modelo no es necesario un creador, sino que es el tiempo, el azar y los procesos naturales los responsables de que nos encontremos en el mundo tal como lo vemos hoy en día.
En este gráfico de aquí veis las dos cronologías comparadas. Como veis, arriba sería el modelo bíblico, una creación hace 6.000 años, una gran catástrofe hace 4.400 años, la venida de nuestro Señor Jesucristo hace 2.000 años y el día de hoy. Y sin embargo, la cronología evolucionista son escalas de tiempo muchísimo más largas, donde hay un origen hace muchísimos miles de millones de años. Después de mucho tiempo se empezaría a formar la Tierra, pasaría un tiempo antes de que se formara la vida y nosotros empezaríamos a aparecer casi muy recientemente. La vida empezaría a aparecer hace 13,5 mil millones de años y los humanos hace tan solo unos 1.000.000 de años, 200.000 años. Claro, ¿qué implicaciones tiene para un cristiano el aceptar uno u otro modelo? Yo diría, en el primer lugar, el modelo de la creación es el que se explica en la Biblia. Y Génesis está en su totalidad escrito con el mismo lenguaje y género literario, que es el género literario histórico. Es decir, no hay un cambio de género literario entre los primeros capítulos de Génesis, que es del 1 al 11, y después a partir del género 12. Y además la Biblia es un libro que es muy particular, en cuanto que es el libro mediante el cual nosotros conocemos del carácter de Dios, nosotros conocemos de la obra de su Hijo Jesús y nosotros sabemos cómo es Dios y cuál es el plan de Dios para la salvación del hombre. En Timoteo, 2 Timoteo 3,16 nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. El mismo Jesús tenía en alta consideración la Escritura. Si nosotros leemos los Evangelios, en muchas ocasiones nos llama la atención de sus interlocutores acerca de lo que pone en la Escritura. En este ejemplo, él interpela y pregunta: ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué escribió Moisés? Y también cita, para resolver una cuestión relativa al divorcio, cita el relato de Génesis y lo cita como un hecho histórico. Y daros cuenta que él dice: desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Y si este fuera el modelo evolucionista verdadero, no tendría sentido decir que Dios hizo al varón y la hembra desde el principio de la creación, ya que la creación empezaría, según el modelo evolucionista, muchísimo antes de lo que aparecerían los primeros hombres en la Tierra. Por tanto, el Señor está hablando del modelo de la creación tal y como se lee en Génesis, cuando habla que desde el principio de la creación fue cuando Dios creó a Adán y Eva. En todo el Nuevo Testamento podemos ver esta, alta consideración que tiene Jesús sobre la Escritura. También cita al diluvio de Noé como un hecho histórico. Y claro, esto es importante porque la doctrina de autoridad es clave para un cristiano, ya que si nosotros conocemos acerca de la obra de Jesús y acerca del carácter de Dios a través de la Biblia, nos pone en un problema serio el dudar si nos podemos fiar de cierta parte de la Biblia más que de otras. Esto lo resume John Wesley, el evangelista, diciendo: no, si hay algún error en la Biblia, puede haber 1000. Si hay una falsedad en este libro, no vino del Dios de la verdad. Si nosotros ponemos en duda cualquier parte de la Biblia, pues podríamos dudar de todo, de toda ella. Pero lo que os quiero llamar la atención hoy es que si para un cristiano es importante la historia de la creación, también lo es para un no creyente. Mirad, por ejemplo, la afirmación de este científico. Dice: nuestra disposición a aceptar las afirmaciones científicas que están en contra del sentido común es la clave para la comprensión de la verdadera lucha entre la ciencia y lo sobrenatural. Además, ese materialismo es absoluto, porque no podemos permitir un pie divino en la puerta.
Este científico lo que nos está diciendo es: yo soy materialista y por tanto no puedo creer nunca en algo sobrenatural. Por tanto, he de creer en las explicaciones científicas que expliquen la existencia del mundo sin un creador, a pesar de que estas explicaciones no tengan ningún sentido. Este otro científico lo expresaba de esta manera: incluso si todos los datos apuntan a un diseñador inteligente, tal hipótesis está excluida de la ciencia porque no es naturalista. Un poco lo quiero mostrar porque a veces se nos quiere hacer pensar que los científicos son seres neutros y que no tienen unos compromisos, por así decirlo, ideológicos. Este científico nos dice: incluso si todos los datos que se me presentan apunten a que de verdad la vida es algo diseñado y que no puede haber surgido de manera natural, yo no puedo aceptar esta explicación. ¿Por qué? Porque no es naturalista, no es materialista, y por tanto eso yo no lo considero ciencia. Por lo tanto, tanto si creemos en la creación o en la evolución, no se trata únicamente de los datos, sino también de nuestra predisposición hacia ellos, de nuestros compromisos ideológicos previos, que bien puede ser la autoridad bíblica o bien puede ser un materialismo filosófico. Y bueno, pensaréis, dice, bueno, esto parece más una clase de filosofía que de ciencia. ¿Cómo es posible que algunos científicos digan los datos me están apuntando a que existe un creador y que otros científicos digan que no, que los datos lo que están mostrando claramente es que las cosas se hicieron a sí mismas? Claro, es que hay varios tipos de ciencia. Una ciencia es la llamada ciencia observacional, que es la ciencia con la que se llevan a cabo los progresos tecnológicos, la que nos trae la telefonía móvil, la que nos trae las vacunas o, en mi caso, el desarrollo de nuevos productos. Con esta ciencia se basa en observar, en diseñar experimentos y realizarlos, y todos los experimentos tienen que poder ser reproducibles en cualquier laboratorio, cualquier sea el científico que lo haga. Pero luego hay otra ciencia cuyo objeto de estudio es el pasado. En este tipo de ciencia yo no puedo repetir el pasado, no puedo repetir el experimento, sino que yo me encuentro con unos hechos y tengo que dar una explicación más o menos posible de cómo llegaron a estar las cosas como son, qué es lo que sucedió en el pasado. En este caso, este científico, aquí ilustrado como un pintor, se encuentra unos huesos y tiene que hallar una teoría que explique cómo llegaron los huesos a estar ahí. Se está imaginando que, bueno, hay dos aquí, dinosaurios muy grandes que estaban peleando y uno mató al otro, lo que sea. En este tipo de ciencia, es el tipo de ciencia, por ejemplo, que utiliza un detective cuando llega a una escena de un crimen y se encuentra una serie de pistas y tiene que investigar, bueno, cuál es el autor del crimen, en su caso, ¿no? Pero fijaros que en este caso, habiendo los mismos datos, puede haber tanto un fiscal como un abogado defensor que utilicen los mismos datos, pero con explicaciones distintas, ¿no? Entonces, la explicación de cómo han llegado las cosas así depende de los intereses o de las predisposiciones de cada uno. El abogado defensor va a interpretar las pistas de manera distinta que el fiscal, por ejemplo, ¿no? Y esta diferencia entre dos tipos de ciencia no es algo que se hayan inventado los creacionistas. Los mismos científicos evolucionistas claramente mencionan que es otro tipo de ciencia. Este evolucionista, cuando habla sobre Darwin, dice que Darwin introdujo la historicidad en la ciencia con su teoría de la evolución, que la biología evolutiva no es una ciencia como la física y la química, sino que es una reconstrucción histórica que intenta explicar de dónde ha venido la complejidad de los organismos vivos. ¿Qué pasa? Que la historia que cada uno haga a partir de los datos va a depender de
con qué prisma o qué gafas o qué lente examine los datos. Por lo tanto, no se trata en el debate de creación y evolución de que un científico creacionista diga, mira, ves, este dato de aquí parece que apoya la evolución o este dato parece que apoya la creación y que nosotros nos pongamos uno y otro a escoger qué es lo que me interesa más presentar a los demás para persuadirlos. Sino que lo que ocurre es que ante el mismo hecho yo puedo explicar que esto en realidad demuestra que la Tierra fue creada y que el relato de Génesis es histórico, y otro evolucionista me puede utilizar ese mismo dato para intentar elaborar una historia que demuestre la evolución. Y bueno, hasta aquí un poco la teoría, y ahora vamos a pasar un poquito a algún ejemplo práctico para ilustrar esta idea. Y un hecho indiscutible que tenemos que explicar tanto creacionistas como evolucionistas es que la Tierra está cubierta por distintas capas de sedimentos. Los materiales que cubren la corteza de la Tierra no son homogéneos, sino cuando uno va excavando se encuentra con distintos tipos de materiales, de la misma manera que uno se encontraría estas distintas capas en este pastel. Esta de aquí es una foto del cañón del Colorado. Y como veis aquí, esto como si hubiera sido, no sé si se ve muy bien, veis las distintas capas de sedimentos. Lo que ha pasado aquí es que algo ha arrancado una cantidad gigantesca de material construyendo un valle, lo que ha dejado expuestas las distintas capas de sedimentos. ¿Te das cuenta? Hay algo que se ha llevado todas las capas de sedimento que estaban por aquí, se las ha llevado, ha dejado en su lugar un valle y esto ha dejado al descubierto todas estas capas. Entonces aquí estamos un científico creacionista, un evolucionista mirando este paisaje. El evolucionista puede decir, mira, ¿ves? Esto demuestra la evolución. ¿Por qué? Porque mira, esto se lo ha llevado un pequeño riachuelo, se ha ido llevando todo el material y claro, ha necesitado millones y millones de años para llevarse todo el material. Por tanto, ¿ves? Esto demuestra que la evolución es cierta, que la Tierra tiene millones de años, porque obviamente ha hecho falta muchísimo tiempo para llevarse todo este material. Pero un creacionista puede decir, no, bueno, esto lo que demuestra es que fue necesaria una gigantesca masa de agua para llevarse en muy poco tiempo todo este material. ¿O veis? Son diferentes explicaciones para el mismo fenómeno. Ahora bien, ¿cuál de estas explicaciones encaja mejor con otras observaciones? ¿No? Y si bien a primera vista pudiera parecer que ambas explicaciones pudieran explicar bien el fenómeno, el modelo evolucionista se encuentra con muchos problemas que el creacionista, pues no digo que no se encuentre con ningún problema, pero que el modelo evolucionista cuenta con serios problemas como el que os voy a mostrar ahora. Por ejemplo, entre capa y capa, aquí tenemos una foto de la separación entre dos de las capas. La capa de arriba es una capa de arenisca, que es un material como el cuarzo, que es un material muy duro. Y la capa de abajo es un material que es lutita, que es básicamente barro petrificado. Y este material de aquí es muy blando. Y es incluso tan blando que por la erosión del viento, va arrancando el viento parte de este material y esto hace que de vez en cuando se desprendan grandes bloques del material duro del cuarzo desde arriba. Entonces, según el modelo evolucionista, esta capa de arriba es más joven, tiene 260 millones de años, esta capa de abajo se depositaría antes, hace 265 millones de años. Entonces, habrían pasado 5 millones de años entre que se depositaría esta, pasarían 5 millones de años y se depositaría esta. Ahora bien, como os he dicho, esta de aquí es un material muy blando. ¿Cómo es posible que haya una separación tan nítida, una línea recta durante toda la separación de todas las dos capas, durante kilómetros y kilómetros, y no veamos ningún tipo de erosión aquí
¿no? Ningún tipo de suelo ni nada. Pues, la explicación más posible es que estas dos capas, de que no pasaron 5 millones de años entre que se depositara una y otra, sino que se depositó una y rápidamente se depositaría la siguiente. A ver. Vale, o mirad si no esta otra fotografía. Esto de aquí es un fósil petrificado, un fósil, o sea, un árbol petrificado, un árbol fosilizado. A esto se le llama un fósil poliestrático. ¿Por qué poliestrático? Porque está atravesando distintos estratos, distintas capas de sedimentos. Entonces, claro, ¿cómo es posible que un árbol haya permanecido de pie durante los millones de años que ha tardado en depositarse las capas? Esto se explica mucho mejor si las capas se hubieran depositado rápidamente y hubieran sepultado al árbol. Otro ejemplo, nos encontramos este cañón que tiene también, aquí no se ve muy bien en la fotografía, distintas capas de sedimentos. ¿Cuánto tiempo creéis vosotros que se ha tardado en formar este paisaje? ¿Vale? Esto, en 1980, el monte San Helen, en Estados Unidos, erupcionó un volcán y provocó una gran avalancha de agua y de materiales del volcán, y llegando a formar estos cañones con muchísimas capas de sedimentos. Es decir, no hace falta que pasen muchísimos años para formar este tipo de estructuras, sino que una gran catástrofe es capaz de formar lo que nos encontramos hoy día en la corteza terrestre, que son muchísimas capas de sedimentos y grandes valles y cañones. Aparte de las capas de sedimentos, ¿qué nos encontramos en las capas de sedimentos? En todas estas capas de sedimentos nos encontramos con animales o vegetales muertos que están fosilizados. Y en los libros de texto de secundaria o en cualquier sitio, si miráis en Google, nos explicarán que el proceso de fosilización es un proceso lento en el cual pues, el pobre pececito pues, se muere, va hacia el fondo, va cubriendo por sedimentos y llega un momento en que los restos del animal son petrificados. Pero claro, esta explicación tiene varios problemas. En primer lugar, los peces muertos no se van al fondo, sino que flotan. Si hubiera normalmente un pez muerto, pues se lo devorarían otros peces que hubiera por allí, ¿no? Entonces, para resolver este misterio, yo me fui con mi equipo de investigación a una exhibición de mineralogía y nos encontramos con fósiles como este de aquí. ¿Veis aquí? Que son como unos animales, como unas estrellas de mar. Y nos encontramos aquí, ves que están juntos, y si os fijáis en estos tentáculos, da la impresión como si estuvieran nadando. Tiene más bien la impresión de que se les hubiera hecho una fotografía realmente. O estos otros fósiles. Este fósil es de un pez ya extinto, no sé si se ve muy bien, pero ha sido fosilizado en el preciso momento en que estaba dando a luz. O este otro pez fosilizado que ha sido fosilizado cuando se estaba tomando la merienda. O también un organismo como una medusa también fosilizada. ¿Qué nos dice todos estos ejemplos claros, visibles, fáciles de encontrar? Yo mismo, yendo a una exposición, te encuentras con cosas así. Que quizá ese mecanismo... que hay otra posibilidad, que quizá lo más probable es que estos animales hayan sido sepultados rápidamente por una capa de sedimentos que los ha dejado como si hubiera sido una fotografía. Si miramos más de cerca los fósiles, también encontramos problemas para el modelo evolucionista.
Y es que en muchos de los fósiles nos encontramos con tejidos, nos encontramos con sustancias que no esperaríamos que se hubieran podido preservar si los fósiles fueran tan antiguos. Hace unos 15 años, y esto fue un descubrimiento que tuvo muchísima controversia, donde se atacó duramente a la descubridora, y es que se encontró restos de material de tejido blando en fósiles de dinosaurios, de Tyrannosaurus rex, que en teoría se habrían extinguido hace 68 millones de años. Y nosotros en el laboratorio pues sabemos, podemos determinar la velocidad a la que se descompone el colágeno, que es una proteína. Y como mucho, el colágeno podría haber durado entre 200.000 o 100.000 años. Y nunca, 68 millones de años, el colágeno que se encontraron conservaba incluso la elasticidad. Se encontraron también restos de capilares, restos de células. Por aquel entonces se atacó, como digo, mucho a la descubridora de estos tejidos. Y bueno, básicamente la comunidad científica se volcó a explicar por qué esta persona debía estar equivocada y debía haber cometido un error, y que probablemente lo que se encontraba era contaminación de bacterias o algo parecido. Más adelante, lo que se han encontrado ya no es colágeno, se han encontrado también ARN, digamos código, material genético, incluso en estos tejidos, otras proteínas, etcétera, y no en un solo lugar, sino como predijeron los creacionistas, de bueno, si buscáis este tipo de tejidos, seguramente los vais a encontrar. Y efectivamente, hoy en día se han encontrado muchos tejidos blancos de muchísimas especies en muchas partes del mundo. Y aquí es donde yo os quería resaltar, cómo los científicos no son seres asépticos. Un creacionista, al ver esto, dice, bueno, yo sé que el colágeno, como mucho, me dura 1 millón de años. Y yo me encuentro un colágeno en un fósil. Conclusión. El fósil no puede tener más de 1 millón de años. Yo creo que tiene muchos menos, pero más de 1 millón de años seguro que no tiene. Un científico evolucionista, al ver estos datos, dice, qué gran misterio. Obviamente, el colágeno en los fósiles se preserva mediante un mecanismo que todavía no hemos llegado a descubrir, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos científicos está usando su fe para defender sus teorías? El científico evolucionista está basando su explicación en un descubrimiento que todavía no ha hecho, pero que explica que en algún momento descubrirá cómo estos compuestos que se pueden preservar durante tantos millones de años. Además de estas evidencias físicas, también nos encontramos con algunas evidencias históricas, culturales, que son difíciles de explicar siguiendo un modelo evolucionista. Y es, por ejemplo, nos encontramos con el horóscopo chino, que tenemos 12 animales. Todos los 11 de los animales son perfectamente comunes, pero uno de ellos, que es el dragón, se considera que es mitológico. Así que la pregunta, ¿cómo es que de los 11 haya uno mitológico? Y no hay más de uno mitológico. También hay muchas leyendas acerca de los dragones en China. Tenemos que explicar por qué por qué el horóscopo chino, cuando se decidió fabricar, se decidió meter, además de todos los animales comunes, uno que no existía. En este otro grabado de aquí, de un templo de Camboya, que tiene más de 100 años de antigüedad, también nos encontramos un perfil de una imagen que muchos reconocerían como un estegosauro. Cuando los monjes budistas no habían tenido acceso a los escritos de paleontología, cuando la palabra dinosaurio es una palabra relativamente reciente. En este grabado de aquí, que de una iglesia de Inglaterra de 1492, no sé si se ve muy bien, son dos animales de cuello largo que tienen el cuello entrelazado, parece que están luchando.
También ejemplos de criaturas similares las encontramos en Sudamérica, en América del Norte y también aquí en Cataluña también tenemos nuestras leyendas de dragones. Ten en cuenta que son leyendas sobre animales muy parecidos y en culturas que realmente no han tenido un contacto. ¿Cuál es otra explicación? Que realmente estos animales o parejas de estos animales también fueron preservados en el diluvio y en el arca. Para resumir, es un hecho que cuando miramos en la corteza de la Tierra nos encontramos con muchas capas de sedimentos y con muchos animales y especies de plantas atrapados en esos sedimentos. Los científicos evolucionistas nos presentan este hecho como una comprobación de que la Tierra tiene millones y millones de años. Y nos encontramos en muchas ocasiones en esta situación, la que nosotros aceptamos esta explicación de manera no crítica y claro, tenemos que buscarle cómo armonizar esta supuesta verdad que nos dan estos científicos evolucionistas en la Biblia, ¿no? Y nos podemos preguntar, bueno, pues lo ponemos antes del día 1 o lo ponemos entre el día 1 y el día 2, o en realidad estos millones de años están distribuidos en los 6 días. Pero si aceptamos esta explicación evolucionista nos encontramos con problemas serios. Por ejemplo, en Génesis se nos dice que Dios vio el jardín de Edén, vio su creación y dijo que encontró que era muy bueno. Sin embargo, aceptando la explicación evolucionista, toda esta perfección, esta belleza del jardín del Edén, en realidad está asentada por millones y millones de años de muerte, dolor, enfermedad, sufrimiento, incluso antes de que hubiera aparecido y que hubiera pecado Adán. Mirad, la Biblia nos dice que en un momento de la historia Dios emitió juicio sobre la tierra y envió un gran diluvio que arrasó completamente la vida sobre la tierra, ¿no? Si esto realmente pasó, si realmente fue cubierta toda la tierra por agua y solo sobrevivieron las personas y los animales que se guardaron en el arca, ¿qué esperaríamos encontrarnos en la tierra hoy en día si esto realmente hubiera pasado? Pues probablemente nos encontraríamos muchos animales muertos y vegetales muertos, sepultados en capas de sedimentos, y esto además sedimentos depositados por el agua y por todo el mundo, que es precisamente lo que nos encontramos en el día de hoy. Todas estas capas de sedimentos, todos estos animales muertos que además están fosilizados como si les hubiera hecho una fotografía a algunos de ellos, son restos o evidencias de que realmente lo que se nos explica en el relato de Génesis sucedió en realidad. Para concluir, yo quisiera llamaros la atención entre una diferencia entre los dos modelos de los orígenes. En el modelo de la creación son las acciones del hombre los que han traído la muerte a este mundo. Sin embargo, en el modelo de la evolución es la muerte, el sufrimiento y la enfermedad son como los aliados del progreso. Gracias a este proceso de evolución, de selección natural, esto ha llevado a la existencia del hombre. Y yo diría aún más, y es que si uno no acepta el relato de Génesis tal y como se explica en la Biblia,
no es posible ver con claridad la cruz, no es posible entender con claridad el mensaje de la cruz. La Biblia nos da malas noticias, ya que nos relata la separación de la creación de su creador por culpa del pecado. El hombre sin Dios está perdido debido a la santidad de Dios. Pero también nos da extraordinarias noticias. Del plan de Dios, Dios ha provisto un Salvador que nos salva del pecado. Así que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El Espíritu Santo restaura nuestra relación con Dios y nos garantiza una herencia hacia la eternidad. La historia de la creación es la piedra angular de este mensaje de salvación. La Biblia es el relato inspirado por Dios y sabemos que Dios no puede mentir. La suma de tu palabra es verdad y si son destruidos tus fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Y hemos de preguntarnos por qué no confiar en toda la palabra de Dios, porque a que toda la palabra es importante. Examinemos, si no, el siguiente escrito. Así que está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente y el postrer Adán, espíritu vivificante. En este texto, ¿cuál de los dos Adanes no es esencial para el Evangelio? ¿Podemos realmente entender un Evangelio si pensamos que este Adán es una figura no histórica? Hermanos, yo creo que podemos y debemos mirar el mundo real que nos rodea y conectarlo con la historia de Génesis. Y debemos darnos cuenta de que el debate de creación y evolución no es un debate puramente de ciencia, sino que es una confrontación entre diferentes maneras de ver el mundo. Cuando nos ponemos las gafas de la Biblia, vemos que lo que nos rodea es perfectamente consistente con la historia que se nos presenta, la historia del mundo que se nos narra en la Biblia. Y yo os pediría desconfiar de aquellos cuyo corazón está endurecido. Desconfiar de aquellos que incluso reconoce que no van a dejar nunca la puerta siquiera entreabierta a Dios para que hable en su vida. Confiemos, por lo contrario, en la palabra de Dios, en la inspiración del Espíritu Santo y en su autoridad, porque Dios no es hombre para que mienta. Números 23, 19. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, como dice Romanos 15, 4. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. Bueno, antes de terminar, os querría apuntar algunos recursos que están ahí fuera para profundizar más sobre los temas que se han tocado. Este libro, si no os podéis llevar alguna cosa, pues yo creo que es el de referencia, ya que aquí se responden muchas preguntas que a uno le pueden surgir de, ¿dónde encontró Caín a su mujer? ¿O qué pasa con la luz de las estrellas? ¿O qué hay de la evolución del hombre? Etcétera, ¿no? También hay unos cuadernos que están con mucha información y que escritos de tipo cómic, que esto puede ser especialmente atractivo para jóvenes, adolescentes. Uno sobre fósiles, sobre el Arca de Noé y sobre este tema de los dinosaurios y las evidencias históricas de dragones. Y muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga. Bueno, ahora es un poco un ejercicio como el que hacemos habitualmente a través de Zoom, cuando terminamos la exposición y invitamos a reaccionar a lo que se nos ha compartido. Creo que sí, Raquel tiene el micrófono preparado, entonces si tienes alguna pregunta que quieras compartir, levanta la mano, te acercamos el micrófono. Tenemos un par de preguntas por aquí. Ale, ¿puedes venir un momento?
Primero Moragrega. Un momento que suba. Parece que en la Biblia, si la estudias, se entrevé dos creaciones. Porque Caín, cuando es echado fuera del paraíso, dice: cualquiera que me encuentre, me matará. Y Dios le dijo: tranquilo, que nadie te matará. Por lo tanto, había otros hombres. Porque si solo había Adán y Eva, y Caín y Abel, ¿quién le podía matar? Otra parte, dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Quién eran esos hijos de Dios? Y así hay una serie de factores en la Biblia y fuera de la Biblia. Por ejemplo, en el permafrost de Siberia, debido al cambio climático, se están sacando material genético de los mamuts de miles de años. Entonces no nos podemos agarrar a la Biblia, que dice que tiene 4.500 años la historia, desde Adán. O sea, hay muchos factores, muchos. Yo creo que hay dos creaciones. Y otra cosa, creo que también hay muchas ganas de polémica, porque todos se tiran de las greñas cuando no, la creación, no, la evolución. Yo creo que es indiferente, todo lo ha creado Dios. Me es igual que Dios haya empleado millones de años que 3.000 o 4.000 años. Todo es obra de Dios. Y hasta aquí mi exposición. Vale, gracias. Sobre Caín y los hermanos, ¿no? En la Biblia no dice que solamente tuvieran a Caín y Abel como hijos, que pudieran haber tenido muchos más hijos, ¿sí? Y de hecho, además, también hay una acerca del incesto, ¿no? Como mandato de Dios de no casarse, eso es posterior al diluvio, ¿no? Por lo tanto, digamos que en principio el casarse con hermanos o entre primos, ¿no? Era algo que era también inevitable, ¿no? Sobre Caín y sus hermanos, de hecho es una de las preguntas, ¿no? que surgen a uno, ¿verdad? Y hay un capítulo sobre ese tema en el libro rojo de las respuestas, sobre los hijos de Dios de Génesis 6, ¿no? Génesis 6, de quién son los hijos de Dios, si fueron realmente ángeles o si fue la estirpe de Set, ¿no? Pues bueno, esto es una polémica, hay tipos de interpretaciones, yo tengo mis opiniones personales al respecto, pero yo creo que no entran en lo que es lo que yo he venido a exponer hoy. Si quieres te comento lo que yo pienso o lo que yo no pienso, ¿no? Sobre si son los ángeles o la estirpe de Set, ¿no? Acerca de los descubrimientos del permafrost, ¿no? Etcétera. Yo ahora mismo no tengo así en la punta de mis dedos acerca del descubrimiento que me está usted refiriendo, pero que con toda, vamos, que con mucho gusto investigamos el tema, a ver qué es lo que me dice usted que se ha descubierto y lo miramos juntos. Es muy probable que que ya haya algo escrito sobre la cuestión, porque hay muchos hermanos creacionistas escribiendo y generando información en distintos ministerios y que podemos encontrar información sobre esa cuestión en particular. Acerca de que si son ganas de polémica, ¿no? Eso también a veces uno lo piensa, ¿no? ¿Verdad? Si realmente esta discusión o este debate es una cuestión edificante, ¿no? ¿De acuerdo? Como ya he dicho, yo lo que estoy interesado más que nada es cuestiones de la autoridad de la Biblia, ¿no? Esto no es dogma de fe, no es doctrina de fe. Esto uno no se salva, ¿no? El Evangelio dice, cree en los 6 días y serás salvo. Cree en Jesucristo y serás salvo, ¿no? Sí que yo creo, y por eso estoy en esto, que sí que es edificante para la Iglesia, ya que está en conflicto no solo es la autoridad de la Biblia, pero no solamente la autoridad de la Biblia, sino doctrinas básicas de la salvación y también del carácter de Dios, porque si Dios empleó, el Dios que expresa la Biblia no es un Dios
vamos, no es el Dios de la evolución, eso también bajo mi opinión. El Dios de la evolución está empleando un proceso, digamos, Dios de la evolución, si hubiera empleado la evolución, estaría empleando muerte, sufrimiento, ¿no? para hacer la creación. Y es muy distinto ese tipo de Dios al Dios que yo veo en la Biblia, que es omnipotente y que fue con el poder del Logos, ¿no? que lo crea todo, ¿no? Yo creo que puede ser edificante y por eso estoy en esto, ¿no? Pero yo entiendo que algunos hermanos puedan ver que bueno, pues esto para que yo he intentado expresar por qué yo creo que esto es una cuestión edificante. ¿Vale? Sí. Pero cualquier otra cosa podemos, bueno. podemos luego hablar y te doy mi email o le doy mi email, lo que sea. A mí me ha parecido interesante y me hubiera gustado tener estos conocimientos hace unos años cuando estudiaba y todos eran evolucionistas. Entonces, tuve que hacer un trabajo y era sobre Darwin, aunque yo añadí que no creía en todo ese aspecto, pero me ha surgido una pregunta. ¿Cómo justifican los evolucionistas hoy día el hecho de que se haya encontrado material genético blando, material blanda y colágeno? Sí, hay varias explicaciones, ¿no? Porque siempre tienen que encontrarse con una explicación. Hay algunas que si fue el hierro de la hemoglobina, que si fue esto, pero si luego esto lo mira con una atención, pues eso realmente se cae. Esto es un ejemplo en particular. Hay muchos ejemplos en que los evolucionistas tienen problemas y bueno, sacan modelos, teorías, otros. Lo que es muy curioso cuando uno se dedica a este ministerio es que cuando salga un científico evolucionista una explicación sobre cómo se preservan estos tejidos, otro científico evolucionista lo critica y te da a ti argumentos para desbancar ese modelo, ¿no? que está surgiendo, ¿no? ¿Vale? Bueno, es que cada uno intenta mantener su honestidad en lo que puede, ¿no? Entonces, claro, el que ha inventado su modelo, pero otro se da cuenta, oye, es que esto no vale, hay que buscar otro. Entonces, de momento, pues se queda como un misterio. Sí. Sí. ¿Hola? Sí, vale. Yo tengo un par de preguntas. La primera era en relación a la muerte, de que es causa del pecado. Yo tengo la duda de que la muerte no sería necesaria porque si no la tierra se superpoblaría. O sea, lo veo como, no sé, le veo una función a la muerte más allá de que sea causa del pecado. Y la siguiente pregunta es más bien relacionada con el tema de la evolución, que lo veo un poco como ha dicho Manuel, que a veces veo que no sé por qué hay como o eres de un bando o eres de otro, porque ¿por qué no podría Dios haber hecho que según qué especies cambiaran para adaptarse a la Tierra? Porque la Tierra no siempre ha sido igual. Entonces, al igual que ha hecho milagros y es todopoderoso, no entiendo por qué no podría haber hecho que los seres cambiaran. Y esta pregunta me viene mucho, sobre todo cuando miro esqueletos, por ejemplo, de delfines, que son mamíferos que viven en el agua y tienen huesos como vestigiales que no cumplen función alguna aparentemente, que están ahí como flotando, parecen más un resto de una pierna. Y, por ejemplo, los dedos que tienen, que desde fuera es una aleta, pero el esqueleto son dedos. Entonces, no sé, yo veo ya es mi opinión, pero veo un poco la posibilidad de que quizá Dios fue algunos seres como cambiándolos para que se fueran adaptando a la Tierra, al igual que, por ejemplo, me recuerda un poco al proceso de metamorfosis de una rana, que empieza teniendo branquias y luego tiene pulmones. Entonces, esas son mis dos preguntas. Vale. Hay muchos temas, ¿no? Acerca de la muerte es causa del pecado, dices que la muerte es lo que dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte y que la muerte aparece en Génesis, ¿no? Cuando a partir de la desobediencia del hombre, que la muerte es el postrer enemigo. La muerte es un enemigo, según la Biblia, no es un proceso natural, no nos debemos conformar a la muerte provoca dolor, la muerte no es parte de la vida, ¿no? La muerte es muerte. La muerte es la negación, o sea, la muerte es la separación de Dios, que es el dador de vida, ¿no? Lo que dice la Biblia y la experiencia personal de cada uno.
La experiencia ante la muerte no es de esto natural. Todo el mundo sentimos una aversión a la muerte innata, porque es algo que está mal. ¿Sí? Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro, incluso sabiendo que lo iba a resucitar. ¿Sí? En cuanto a... Me dices sí cosas sobre las estructuras vestigiales, ¿no? Esto es un argumento evolucionista, ¿vale? Cuando uno se pone a mirar realmente esas estructuras, si son vestigiales o no, pues resulta que sí que cumplen alguna función. Ya, por ejemplo, hay alguna de unos huesos de una ballena que decían que esto eran las piernas, no sé qué, y luego resulta que sin esos huesos la ballena no se puede reproducir, ¿no? O el apéndice, que no sirve para nada, pues sí, pues tiene sus funciones también del sistema inmunológico. ¿Que puedas vivir sin? Sí, lo puedes vivir sin, pero eso no significa... También puedo vivir sin un brazo, ¿no? Sí. Y sobre todo este tema de las estructuras vestigiales hay mucha información también, si tienes curiosidad, para realmente ver si cumplen o no cumplen, y si son vestigiales o no, si cumplen o no cumplen una función. Que tú no sepas para qué sirven no significa que no sirvan para nada. Aunque la gente le quitaba las amígdalas y dice, hombre, si hay que hace falta, pues se les quita, ¿no? Pero están ahí para algo. ¿Sí? Y luego has comentado, dice, bueno, es que Dios igual va cambiando los seres y tal. Bueno, es que los seres vivos tienen esta capacidad innata ya y preprogramada para poder adaptarse. O sea, las especies cambian y los animales cambian en respuesta al entorno. Y no es el entorno el que cambia al animal. El animal, imagínate que es como una montaña y hay un avión que se acerca a la montaña y se va a estrellar. La montaña no está haciendo que el avión se aparte, sino que el avión ya tiene sus controles para poder apartarse. Y eso es una cosa que es bastante muy fascinante. La capacidad y el poder que Dios ha puesto en los seres vivos para que sean capaces de reaccionar ante el ambiente y modificar su propio ADN. ¿Sí? Es todo. Porque hemos hablado que Dios podría haber modificado a los... Dios podía ser... Esto un poco responde que si Dios podía haber ido cambiando los animales poco a poco a lo largo de millones de años. Yo no veo que sea el Dios de la Biblia, el Dios que utiliza la muerte como una herramienta para su creación. ¿Sí? Vale. Gracias. Bueno, yo un poco a lo que estabas diciendo, yo veo que el otro día lo hablaba con una persona que yo creo que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y hay cosas que yo estoy leyendo, he leído el libro de Collins, ¿no? Cómo habla Dios, la persona el director del programa del genoma humano, y cuando ves personas que son creyentes y están en la cúspide de la ciencia, porque tú eres un neófito y no sabes nada y no puedes dar explicaciones, ¿no? Entonces, cuando lees ese libro y ves, dice, o crees o no crees, pero hay cosas tan evidentes que te demuestran que hay un creador, que ellos mismos, los evolucionistas, no lo pueden demostrar. Y simplemente dicen, no, pero claro, es lo que decías tú, ¿no? No quieres creer. Entonces, si no quieres creer, ¿qué vamos a hacer? Y en este mundo que estamos llenos de intereses y que tú tienes que hablarle a tu público y hay muchos negocios a cuenta de esto, es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de evolucionismo y creacionismo, nosotros tenemos que presentar las cosas como dice la Biblia, como creemos en Dios, y ya está, y es lo que nos hace bien. Pero hay cosas que dices, es que ante eso, ¿qué pueden decir? Y yo hablo del ajuste fino, ¿no? Cuando hablan del ajuste fino, ¿qué explicación te puede dar un evolucionista a eso? Que la atmósfera está al milímetro de altura, que para que se forme una persona se tienen que dar unas condiciones, todo tiene un ajuste finísimo, que no se puede hacer por casualidad. ¿Qué explicación le pueden dar a eso? Ya, simplemente eso. Hablan de los multiversos. El multiverso, no sé si habéis oído hablar del multiverso. Digamos, hay infinidad de universos, y en esa infinidad de universos nosotros estamos en el que ha tocado todo bien, ¿no? Digamos, no es una teoría, porque realmente eso lo explica todo. Digamos, todo puede pasar, porque como hay una infinidad de universos, ¿no? Pues entonces cualquier cosa
no solamente puede pasar, sino cualquier cosa que tú te puedas imaginar está pasando, ¿no? Es la teoría, digamos, para poder explicar el ajuste fino, entonces recurren al tema de los multiversos. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa? Aquí también te dicen Romanos, ¿no?, que su corazón y que su mente será entenebrecida, ¿no?, ¿verdad? Digamos, profetando ser sabios se tornaron necios. Que esto te lleva a un callejón sin salida, porque entonces resulta que es más posible que este universo realmente no exista, sino que simplemente seamos la imaginación de un cerebro que se haya formado espontáneamente a partir de átomos en el universo. O sea, es mucho más probable que seamos la imaginación de un cerebro que ha surgido así, por azar, que realmente este universo exista. Eso lo llaman los cerebros de Boltzmann, ¿no? ¿Vale? Los cerebros de Boltzmann. Lo que vengo a decir es que sí, explicaciones hay, pero hay explicaciones y eso es que llegan y son callejones sin salida. Llegan a la irracionalidad absoluta. Es como cuando dices como cisternas vacías que no contienen agua. Digamos, el pensamiento sin Dios te lleva a la irracionalidad. Sí. En todo hay unas leyes establecidas, las cuales se dan como reales y ciertas. En el mundo hablo en general. Muchas son impuestas por los científicos y mi pregunta es, ¿a estos que las leyes les rigen y quién les controla el cumplimiento y la veracidad que proclaman? Porque claro, una cosa es que ellos estudien y digan que esto es así porque quieren decir lo que es así, pero ¿quién controla que lo que dicen es lo correcto? Sí. Como he dicho antes, hay dos tipos de ciencia. Una es la ciencia experimental y otra es la ciencia, digamos, forense. Una la que, digamos, cómo funciona en el mundo científico se llama lo que se llama la corrección por pares. Es decir, que hay otra persona con tu misma formación científica que examina tu trabajo y realmente valida que lo que tú dices está correcto. En un caso experimental, ¿no?, pues yo hago el mismo experimento que usted me dice que ha hecho en su laboratorio, pues yo lo repito en el mío y veo si realmente da lo que usted me dice, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de construcciones históricas que no se pueden probar, ¿no?, pues pues si el par es de tu misma digamos, de tu misma ideología y también que es un evolucionista, pues por supuesto le va a parecer muy bien tu construcción histórica de por qué las cosas son así, ¿no? De hecho, los científicos creacionistas no pueden publicar sobre este tipo de reconstrucciones históricas, porque lo que nosotros hacemos también son reconstrucciones históricas, porque claro, porque incluso se nos excluye. Hay en una de las citas que he mostrado, se excluye la explicación de que esto puede haber sido un creador de manera arbitraria, o sea, porque sí, ¿no? Hay algunos científicos que dicen, esto no es ciencia. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Porque como yo soy materialista y solo existe el materialismo, cualquier explicación en la que intervenga un agente inteligente, un creador, pues yo digo que no es ciencia, ¿no? No sé si he respondido un poco a la pregunta, ¿no? ¿Sí? Sí. Otra pregunta que nos llega por WhatsApp, la digo aquí para que la escuchen todos, es de Mark, que está de vacaciones pero está conectado, y Mark te pregunta, ¿cómo podemos encajar la extinción de los dinosaurios con la historia bíblica? Bueno, hay muchas especies que se han extinguido, no solamente los dinosaurios se han extinguido, las causas de la extinción de los dinosaurios pues, pueden haber sido diversas, de que haya cambiado el ecosistema o que hayan sido, bueno, en las leyendas de dragones y de dinosaurios, precisamente el final feliz era cuando mataban al bicho, ¿no? Y si yo tengo un animal que me está asolando mi ganado o lo que sea, pues lo voy a perseguir. Es decir, no, digamos, si se han extinguido, o sea, la extinción de los dinosaurios se han extinguido de la misma manera que se han extinguido otras muchas especies de animales. No. Sí. ¿Alguna consulta? ¿Sí? Adriana.
Hay dos versiones diferentes hay visiones diferentes de por qué existen los animales, tanto en la teoría de la evolución como en la creación. No puedo entender la pregunta. No sé si repetir por el sonido, ¿eh? Que si hay dos visiones diferentes de por qué existen los animales, tanto en la teoría de la evolución como en la creación. Vale. Bueno, en la modelo de la creación lo que nos dice Génesis es que Dios creó los animales por su puro gozo, no sé, para mostrar su gloria realmente, ¿no? ¿Vale? Y para que luego fuera... y luego se le dio a Adán el dominio sobre toda la creación, ¿no? Eso en cuanto a por qué existen animales o por qué existe la creación, ¿no? En el modelo evolucionista, los animales son un accidente, son una casualidad. Algunos piensan que está de alguna manera la estructura del universo, de alguna manera determina que en algún momento se produzca la vida, ¿no? Pero la teoría sobre el origen de la vida evolucionista fallan por todos los lados e incluso los mismos evolucionistas reconocen que no tienen una teoría sobre la creación de la vida, ¿no? Pero bueno, salvando que la vida ya está, pues las diferentes especies de animales los evolucionistas lo explican como que son reacciones al entorno, adaptaciones de los distintos organismos al entorno, para hacerse más competitivos con el resto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Yo tengo la última. ¿Quién es Cristo para ti? Para mí, pues Cristo es mi Salvador, es el Hijo de Dios, es la persona que vino a vivir a la tierra, a vivir una vida perfecta, a sufrir con nosotros, es quien me ha dado la luz, me ha dado la visión de entender a Dios, de saber más a Dios, de poder conocerle mejor. Y bueno, es mi compañero y no sé, y que podría seguir hablando mucho rato. Déjenme parar. Vale. Muchísimas gracias. Y bueno, ha sido intencional porque yo lo imagino en el laboratorio, allí con las cadenas de todas las fórmulas que hacen los químicos y todo esto. Y es un hermano en Cristo. Y él puede sostener esas gafas de la Escritura, de la autoridad que tiene la Escritura y ha transformado su vida, como lo ha hecho contigo y lo ha hecho conmigo. Y entonces es una bendición que nos has compartido todo esto. Te pido que, lleves saludos allí a la iglesia en Granollers, al pastor, a Jonathan, que lo conocemos, a Jonathan Halley, que ha venido a colaborar con nosotros, Marcos Lumbreras es vuestro pastor, ¿verdad? A Marcos, a Portillo, que también le conocemos, a Francisco Portillo, también a Andrés Reed, que le amamos también en el Señor, y lleva por favor un abrazo allí a la iglesia. Ahora tenemos otro nexo más de comunión. Y bueno, vamos a orar al Señor porque, quédate un momento, vamos a orar al Señor porque Él es digno de recibir nuestro reconocimiento, nuestra adoración, pensando en Cristo, ¿no? Que yo le he preguntado a Él quién es Cristo para ti, y yo imagino al Señor, ¿no? Como ese creador que tiene en sus manos todo el poder, ¿no? Como Él dijo en la exposición, el Logos, dice el Señor que hizo todo por la palabra de su poder, ¿no? Y Él lo ha explicado muy bien, y simplemente quiero dejarles en manos de ese Dios maravilloso, que como dice Pedro en su primera carta, dice así, y con esto también es una conclusión: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.